Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Como saben ustedes, comenzamos la semana pasada nuestro estudio del libro de Efesios. Bueno, la antepasada, tenemos 2 semanas, ¿verdad? Y esta es la tercera parte del libro del estudio de Efesios. Allí estamos en el capítulo 1. Así que hoy vamos a ver versículos 3 hasta el final, de hecho todo el capítulo, pero ese capítulo lo vamos a ver hoy de manera general y luego vamos a centrarnos en algunas partes de este capítulo. Es Efesios capítulo 1 y lo vamos a ver precisamente bajo el tema. El tema general de todo el libro es la historia y el destino de la iglesia del Dios glorioso. Y esta es la parte 2 ya del estudio. Es un himno de alabanza, de adoración por lo que Él es y por lo que Él hace. Vamos a ver esta parte, ¿verdad? Un himno de alabanza y adoración por lo que Él es y por lo que Él hace. Uno de los propósitos más grandes que tiene la Escritura y nunca debemos olvidar, hermanos, es mostrarnos cómo es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es la autoridad final sobre todo asunto. La Biblia es la más alta y más importante opinión, decisión y autoridad sobre nuestras vidas. Ella es quien nos revela a Dios y nos dice qué es lo que Dios hace y cómo es nuestro Dios y también qué es lo que demanda de nosotros. Nunca perdamos la perspectiva del propósito de la Escritura. Es revelarnos a Dios, decirnos lo que Él hace y también mostrarnos lo que Él demanda de nosotros. Después de haber escudriñado, hermanos, la introducción a nuestra carta la semana pasada, en el versículo 1 y versículo 2, vimos el saludo que el apóstol Pablo le hace para recomendar a todos. El apóstol Pablo hace una recomendación en 2 palabras, o recordarnos a todos en 2 palabras todo lo que Dios hace por nosotros como un acto eterno. Así que, hermanos, lo que quiero que veamos hoy es que hay un himno en este pasaje hay un himno de alabanza y de adoración por lo que Dios hace y por lo que Él es. Y estas 2 palabras, hermanos, que vamos a observar hoy nada más de manera muy general, el apóstol Pablo las va a desarrollar de una manera en todas sus cartas. Así que Pablo va a explicar de manera inmediata 2 cosas que podrían ser para un bebé espiritual, hermanos, un bebé espiritual. La Biblia dice que cuando una persona recibe a Cristo como el Señor de su vida, ha vuelto a nacer. Y entonces la Biblia le llama bebé espiritual o niño espiritual, ¿verdad? Y en la medida que va creciendo, hermanos, ese niño espiritual va probando leche y luego alimento sólido. El apóstol Pablo habla de esto, ¿verdad? Un niño necesita primero la leche y después el alimento sólido. Y de hecho, el apóstol le dice a los mismos corintios y a muchas otras cartas, menciona acerca de este desarrollo de la vida de un creyente que tiene que ir comiendo alimento más sólido. Bueno, lo que va a hacer Pablo aquí, hermanos, ahora, el apóstol Pablo, en el inicio de la carta, es darnos a un bebé, es darle a un bebé espiritual una comida sólida. ¿Qué pasa, hermanos, cuando a un bebé se le da una comida más sólida, más que la leche? ¿Qué pasa? No, pero a un bebé le das leche y le quieres dar algo sólido. Bueno, no necesariamente tiene que ahogarse. No necesariamente se tiene que ahogar. No la digiere pronto. Se atraganta un poco, ¿verdad? No la digiere pronto. Es difícil que la pueda digerir fácilmente. No necesariamente se ahoga. Sí se podría ahogar. Sí podría, pero no necesariamente. Ahora, claro, hay de alimento sólido a alimento sólido, ¿no? Pero Pablo le dice así de alguna manera, ¿no? Y también el escrito de Hebreos dice, les di a beber leche y no viandas, porque no hayas capaces ni sois capaces todavía, porque debiendo ser maestros, aún tenéis necesidad de que se les dé leche. Ahora, quiero decirles, hermanos, que Pablo va a entrar con 2 cosas que podrían ser para un bebé espiritual una comida sólida que le podría atragantar si no aprende que con la revelación que va a mencionar Pablo aquí, el apóstol Pablo,
su inmediata y principal reacción debería de ser, cuando escucha esto y cuando ve esto, su inmediata reacción de un bebé y de todo creyente debería de ser, antes de cualquier otra cosa, debería ser de alabanza y adoración a Dios. Es decir, cuando Pablo va a revelar esto, y cuando un creyente en estos tiempos, y a los efesios en aquel momento, pero un creyente en todos los tiempos y ahora en nuestro tiempo también en la iglesia, cuando lee estas cosas, es un alimento sólido que manifiesta quiénes son bebés espirituales. ¿Cómo lo manifiesta? Pues se comienzan a atragantar, se comienzan a sentir mal porque no digieren estas verdades. Y como no las digieren, eso manifiesta que son niños espirituales. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción de todo creyente cuando escucha estas cosas? Lo primero que debería de hacer es alabar y adorar a Dios. El siguiente párrafo, hermanos, que vamos a leer, yo le he titulado que es un himno de alabanza. Muy probablemente, hermanos, muy probablemente, algunos piensan que esta parte que escribe Pablo aquí, algunos de la primera iglesia o la iglesia primitiva, lo cantaban, lo hicieron un himno. No sabemos exactamente, ¿verdad? Pero algunos piensan que sí, que esta parte que vamos a leer del capítulo 1, del versículo 3 hasta el final, realmente es como una especie de himno que se entonaba en la iglesia primitiva. Algunos suponen esto, realmente no existe ninguna evidencia de que sea un himno, pero yo pienso, hermanos, que deberíamos tomarlo como un himno, porque cuando yo lo leo, cada vez que lo leo y lo leo, siento, hermanos, como que el apóstol Pablo está de alguna manera exaltando a Dios, lo está alabando, lo está proclamando, está saliendo de su corazón una especie de himno de alabanza a Dios. Y yo me lo imagino así, de tal manera que en mi propio corazón yo también estoy cantando en este momento, ¿verdad? Esa parte de esta parte de Efesios, una especie de himno. Así que este siguiente párrafo, hermanos, lo vamos a tratar como si fuera un himno. Y si no lo fuera, así, simplemente cuando uno lo lee, uno queda asombrado por lo que se dice aquí de Dios y lo que Él hace. Ahora, recuerden ustedes, hermanos, que la verdadera alabanza y la verdadera adoración a Dios surge siempre de un corazón que conoce la verdad. No viene una alabanza, no viene una adoración a una persona que no conoce la verdad de Dios. No puede venir. Si alguien está cantando un himno de adoración al Señor, diciendo, oh Señor, tú eres majestuoso, tú eres grandioso, tu misericordia, tu poder, tu gracia nos habla, tu bendición se derrama en nuestros corazones, y lo canta, pero no conoce a Dios, no está alabando a Dios realmente, no lo está alabando, simplemente está siguiendo una melodía, está siguiendo un canto que se le ha pegado, que le gusta, y por eso es que a veces muchos de nosotros, hermanos, estamos cantando sin entendimiento. El apóstol Pablo nos insta, hermanos, a cantar ciertamente con el corazón, pero también, hermanos, con el entendimiento. Y muchas de las veces yo pienso, hermanos, que hay gente que se pierde en la melodía, se vuelve, se extasía en una melodía y empieza a cantar sin saber, cierran sus ojos, alaban, pero no saben lo que están cantando, no entienden lo que están cantando. Y aún cuando estén así como en un éxtasis, en realidad ni están alabando ni están adorando a Dios. Simplemente se están satisfaciendo ellos mismos de una alabanza para sentirse bien, para sentirse religioso. Yo le quiero animar, hermanos, que las próximas veces que usted cante, el próximo domingo o ahorita al final, realmente, hermanos, piense y por un momento se dé cuenta si realmente está siguiendo usted la hilación de la letra, si sabe lo que está cantando o simplemente está siguiendo una melodía nada más aprendida. Yo me temo, hermanos, que muchos hacen esto. Simplemente cantan, cantan. De tal manera que a veces me doy cuenta, hermanos, que algunos cantan y las estrofas no se las saben, inventan palabras, inventan cosas. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la hilación del mensaje, de lo que se dice. Y simplemente ahí están diciendo. Me acuerdo de un hermano que en Querétaro, y no sé por qué lo hacía, ¿verdad? Pero pues le parecía risa de alguna manera, pero él tenía una esposa, él tenía a su esposa, se llamaba Arlene, y ya yo me ponía cerca y cantábamos un canto que se llamaba Cerca de ti, ¿verdad? Y en el coro decía cerca de ti, cerca de ti. Y él empezaba a cantar y decía cerca de Arlene, y se reía y todo eso. Y yo decía, ¿cómo puede rebajar una alabanza así pensando en su esposa? Nada más, ¿verdad?
Y hay gente de pronto así que se va a su mente y canta sin entender. Una persona que no está expuesta a la verdad no puede adorar verdaderamente. No puede adorar. Cantará, pero no está adorando. Una persona que no está expuesta a la verdad de Dios puede cantar y cantar muy bien y cantar bonito, pero no está adorando a Dios. Ustedes recuerden, ¿verdad? Lo que le dijo el apóstol, bueno, el Señor Jesucristo más bien le dijo a la samaritana. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Y parece que eso sucede así de pronto, ¿verdad? Miren, en Juan 4, 22 y 23, el Señor Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Adorar en espíritu y en verdad. Pues precisamente eso, ¿verdad? Es que nuestro corazón, ciertamente cantaremos con el espíritu, es decir, mi corazón, mi vida, lo que yo soy, está apegado a esa verdad, está pegado a cantarle, pero bajo la verdad de lo que estoy adorando. Y en este caso, la verdad, como dijo Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nadie que no está expuesto a la verdad de la palabra de Dios y puede ver a Dios como Dios mismo se quiere revelar, puede adorar realmente al Señor. Simplemente será alguien que adora, entre comillas, sin saber lo que está adorando, cantando sin saber lo que está cantando. Así que para algunos, ¿verdad? Surge la adoración de una forma de ver a Dios de manera muy conveniente, ver a Dios de una manera muy religiosa, ver a Dios de una manera muy pragmática y práctica, ¿verdad? ¿De qué me sirve Dios a mi vida? Bueno, de esto, de esto. Entonces comienzo a cantar algo así respecto a eso. Y tú te preguntarás, ¿cómo es el tipo verdadero de adoración en espíritu y en verdad? ¿Cómo es ese tipo de adoración? Bueno, pues de que cualquier persona puede tener un conocimiento de Dios. Pero si una persona carece del entendimiento de la soberanía de Dios, no puede adorar a Dios. Lo quiero decir así tajantemente. Y así de manera tan tajante. Una persona puede tener un conocimiento de Dios como quiera tenerlo y conocer muchas cosas de Dios, pero si no conoce la soberanía de Dios, no puede adorar a Dios. No lo puede adorar verdaderamente. Y ahorita voy a explicarles por qué. Pero si una persona no tiene un conocimiento correcto de la soberanía de Dios, no puede realmente adorar a Dios. Y por eso Pablo, en este pasaje, hace primeramente un llamado a la adoración a Dios. Ven al versículo 3, por favor. Lean. Dice. Ahora, Pablo está haciendo, hermanos, en este momento un llamado a la adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como les dije, hermanos, para un bebé espiritual, este puede ser un alimento un poco más robusto y menos ligero que la leche espiritual que necesita. Y de alguna manera no va a poder digerirlo pronto. Ahora, uno se preguntaría por qué el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la exaltación de la persona de Dios si todavía no dice por qué deberíamos adorarlo. ¿Por qué deberíamos adorar a Dios? ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Ahora, sabemos que debemos hacerlo, pero ¿por qué Pablo hace un llamado a la adoración a Dios? Uno pensaría, Pablo debería exponer primero quién, cómo es Dios y lo que hace, y después de eso, una vez que lo sabes, alabemos a Dios por esto. Alabémoslo, porque ahora sí entiendes y comprendes esto. Pero Pablo comienza de manera entrada y de manera inmediata un llamado a la adoración a Dios, y no es natural que normalmente se pida la exaltación de Dios sin que antes lo conozcas y sepas también cuál es su motivo. Así que podríamos decir, hermanos, que el llamado a la adoración normalmente en la mente de muchas personas tendría que ser al final. Es decir, Pablo debería llegar al punto final en su carta a los Efesios y comenzar a decir, porque debido a todo lo que he dicho, adoremos a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero Pablo quiere hacerlo de manera inmediata, introduciéndose de esta manera
en su carta. ¿Por qué? Porque yo creo, hermanos, que Pablo está lleno del conocimiento de Dios y en él sobreabunda en su corazón un deseo ardiente de, por medio de ese conocimiento, expresar. ¿Por qué Pablo diría, bendito sea Dios y Padre? Porque él tiene un conocimiento previo de quién y cómo es Dios. Es decir, ninguno de nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, podríamos callarnos de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en su carta, lo primero que hace es dejar ver, externar su adoración y su alabanza a Dios, porque él ya conoce quién es Dios. Así que, guiado por el Espíritu Santo, nos va a explicar ahora por qué el Padre y por qué el Señor Jesucristo deben de ser adorados. Ahora, una vez más vuelvo a la premisa que les dije hace un momento. Ninguna persona puede adorar y alabar a Dios verdaderamente si no entiende la soberanía de Dios. No lo puede hacer. Puede tener todo el conocimiento y puede tener mucho conocimiento de muchas cosas acerca de Dios, pero si no entiende, no comprende, no acepta, no es parte de su vida la soberanía de Dios, el entendimiento de quién es Dios en su soberanía, no puede alabar y adorar a Dios verdaderamente. No lo puede hacer. Lo único que está haciendo es cantando una melodía sin entendimiento. Lo único que está haciendo simplemente es cantando con su espíritu, pero no con el entendimiento. Simplemente está cantando en un éxtasis de su propio ser, pero no está adorando a Dios. Y aquí es, hermanos, donde les voy a explicar precisamente por qué debería ser alabado el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Por qué debían ser adorados y alabados? Y aquí es donde entra el segundo trago o bocado que pudiera atragantar a un niño espiritual. Hemos hablado del alimento. Un niño necesita alimento, leche, pero cuando se le da un poquito de sólido, se puede atragantar. Y miren, hermanos, es en esta parte donde se va a evidenciar los que son niños espirituales. ¿Saben por qué? Porque les cuesta trabajo pasar este alimento. No es leche espiritual, no es leche sencilla, es un bocado más difícil de comer. Y si le cuesta a alguien pasarse esto, y si a alguien le cuesta tragar esto, entonces está manifestando que es un niño espiritual. Pero déjenme explicarles rápidamente que la edad, hermanos, la edad espiritual, si hablo de niños espirituales, entonces también hablamos de jóvenes espirituales y también hablamos de gente madura espiritual. De hecho, así la Biblia lo manifiesta. Pablo habla de maduros espirituales, Juan habla de jóvenes espirituales y Pablo también habla de niños espirituales. Entonces, la edad espiritual de una persona no está directamente proporcional a su edad física. Eso quiere decir que si una persona tiene 60 años, no quiere decir que esa persona sea madura espiritualmente. No, no hay una relación directa entre la edad de una persona y la edad espiritual. Tampoco, hermanos, tampoco la edad espiritual de una persona está relacionada a los años que tiene de conocer o de estar en el Evangelio o de estar en una iglesia. Tampoco. ¿Cuántos años tiene usted, hermano Marco? De estar en el Evangelio. No, de edad. Del Evangelio. Bueno, así rápido. Tiene un número nada más. 25. Ahora, 25 años de conocer el Evangelio no indican, hermanos, tampoco la edad espiritual de una persona. ¿Podría una persona tener 25, 30, 40 años y ser niño espiritual? Hermanos, sí. ¿Podría una persona de 70, 80 años de edad ser un niño espiritual? Sí. Lo que estamos diciendo es que la edad espiritual no está relacionada ni con su edad ni con el tiempo de conocer el Evangelio o de estar en una iglesia. Así que pudiera ser que algunos ya con algunos años dentro del Evangelio o de estar en una iglesia o de haber conocido a Cristo en sus vidas, pudieran ser, hermanos, que siguen siendo niños espirituales. Así que el llamado a la adoración y a la alabanza no va a ser un fácil alimento de digerir para algunos. ¿Por qué? Porque este es alimento sólido, es alimento más robusto, no es leche espiritual. Pero si el siguiente bocado
Si te resulta difícil adorar realmente al Señor, entonces el siguiente bocado que el apóstol Pablo nos va a revelar va a resultar muy difícil para algunos pasárselo libremente. Y entonces eso va a indicar cuál es tu real edad como hijo de Dios. Lo que vamos a ver en adelante va a revelarte tu edad espiritual. Ahora, antes de ver el versículo 13 en adelante, donde se nos va a revelar esta verdad gloriosa, déjenme les propongo un pequeño principio, que lo mantengan en su mente y en su corazón. Un pequeño principio. Este es un principio que quiero establecer en esta noche. La mayor alabanza a Dios por lo que Él hace y por lo que Él es, viene, la mayor alabanza a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, viene cuando vemos su obra eterna en nuestras vidas. A ver, no pierdan esto. La mayor alabanza a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, viene cuando nosotros alcanzamos a ver, cuando nosotros vislumbramos, cuando nos damos cuenta de su obra eterna en nuestras vidas. Así que cuando nosotros no existíamos todavía, Él ya estaba trabajando en nosotros. ¿No, hermanos? Cuando nosotros aún no existíamos, Él ya estaba trabajando en nosotros. Por lo tanto, las obras eternas de Dios tienen que ver con Él y no con nosotros. Pensemos en esto, es un principio. La mayor alabanza que Dios puede recibir por lo que Él es y por lo que hace es cuando nosotros vemos su obra eterna en nuestras vidas. Ahora las veo, la obra eterna de Dios, pero recuerden esto, que cuando nosotros no existíamos, Él ya estaba trabajando en nosotros y por lo tanto, sus obras eternas no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con Él. Porque si yo todavía no existía y Él ya estaba trabajando en mí, entonces no tiene que ver su obra eterna conmigo, sino tiene que ver con Él. Por lo tanto, hermanos, la adoración y la alabanza no viene de un corazón que se ve a sí mismo, sino que ve a Dios. Cuando ve a Dios obrando eternamente, y cuando uno se da cuenta de estas verdades, obrando eternamente, entonces, hermanos, uno no puede más que prorrumpir en alabanza y adoración. No quiero que se pierdan en este punto, hermano, porque es muy fácil perdernos, hermano. No nos perdamos, no nos distraigamos. Es un momento muy importante. Nuestra verdadera adoración y alabanza, hermano, viene cuando nosotros conocemos realmente quién es Dios y qué es lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él es y lo que Él hace? Y eso no lo vamos a ver hasta que yo pueda distinguir su obra eterna en mi vida. Hasta que yo pueda distinguir su obra eterna en mi vida, entonces me daré cuenta de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Así que déjenme esta noche tratar este párrafo de una manera muy general, como les dije, muy general, para luego entrar más específicamente las próximas semanas. Pero mire cómo lo voy a hacer. Voy a tratar este párrafo como un himno glorioso de adoración. Como les expliqué hace un momento, para algunos este es un himno, y así lo trataron algunos, y así pensaban algunos que cantaban este himno. Voy a tratar este himno, esta parte como un himno glorioso de adoración. Aun cuando no estemos seguros si era un himno o no, o si lo cantaban o no, para nosotros sí debería de serlo. Y lo que voy a hacer, hermanos, será una pequeña examinación general de este himno de gloria a Dios y a Jesucristo. Y la próxima semana vamos a examinar más detenidamente su contenido de este himno. Así que lo voy a hacer en tres partes. Primero, vamos a ver el título de este himno. ¿Cómo creen que se puede llamar este himno, hermano? Yo si les pidiera en este momento su opinión, le diría, ¿cómo llamarían ustedes a este párrafo, este himno? ¿Cómo lo llamarían? Bueno, yo lo voy a llamar así. A este himno le podemos llamar la soberanía de Dios. Así sencillamente. El Dios soberano o la soberanía de Dios. Y déjenme explicarles por qué le llamaría a este párrafo o a este himno la soberanía de Dios. Miren, vamos a leer todo este himno glorioso del versículo 3 al 23. 3 hasta el 23. Vamos todos, hermanos, sin distraernos. ¿Listos con su Biblia? ¿Listos aquí? ¿Listos con su Biblia, hermanos? ¿Listos? Muy bien.
Leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, quise que leamos todo el versículo, ¿verdad? Porque a partir del versículo, todo el capítulo, porque a partir del versículo 15 en adelante ya no es parte de ese himno. El himno realmente se da del versículo 3 hasta el versículo 14. Pero en adelante, versículo 15 hasta el final, vuelve Pablo a repetir algunas cosas importantes que quiero que veamos en esta noche nada más en nuestra examinación general. Bueno, les he dicho, hermanos, que a este himno le deberíamos llamar nosotros la soberanía de Dios o el Dios soberano. Y déjenme explicarles por qué, hermano. Observen que todo lo que dice Pablo aquí, en lo que acabamos de leer, lo dice siempre en el tono de exaltar a Dios. Si ustedes lo leyeron detenidamente y realmente estaban leyendo sin distraerse, no estaban haciendo otra cosa, estaban leyendo atentamente, entonces ustedes pueden ver, hermanos, que Pablo, su tono es de exaltar a Dios por todo lo que él hace. Y el punto aquí, hermanos, está en esto. Todo lo que Dios hace es lo que él quiere. Y es su deseo y es su voluntad. Si leyeron detenidamente, sin perderse, se darán cuenta que todo lo que Dios hace lo hace porque Él quiere, porque es su voluntad y porque es su deseo. Ahora, esta es una de las características principales que revelan la soberanía de Dios. Cada vez que usted quiera observar dónde aparece la soberanía de Dios, usted va a observar que cada vez que aparece esta soberanía de Dios,
va a encontrar que todo lo hace por su deseo, por su voluntad y por su beneplácito. Esta es la característica principal que manifiesta la soberanía de Dios. Miren, ¿por qué? Les pregunto una cosa. ¿Por qué Dios hace las cosas? Me pone usted a decir, porque tiene poder. ¿Es cierto? ¿No? Pero hermanos, cuando usted dice, porque ese es su deseo, entonces usted está infiriendo la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace todas las cosas? Porque ese es su deseo. Simplemente esa es soberanía de Dios. Dios hace todo lo que Él quiere porque Él puede hacerlo, sí, pero lo hace porque Él lo desea hacer. Simplemente. Cuando usted le dice a su hijo de pronto que tiene que hacer algunas cosas y le pregunta y comienza usted, él comienza a cuestionarle, pero ¿por qué lo voy a hacer? Usted va a concluir finalmente con la supremacía de usted como padre. Es decir, usted va al final de darle explicación y explicación y explicación y al último él sigue, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Al último, ¿cómo termina usted diciendo? Pues porque yo quiero. ¿No? Porque quiero. Ahora, cuando se dice porque quiero, entonces usted está poniendo como base fundamental de eso su superioridad a su hijo. ¿Sí? Usted no lo puede hacer con alguien que está arriba de usted. Un niño no puede hacer eso con un padre. Lo hago porque quiero, porque va a sufrir consecuencias. No lo puede hacer. No está en la posición de decirlo. Pero cuando alguien dice, lo hago así porque quiero, entonces está en ese momento aludiendo a una superioridad. Cuando en la Biblia se habla que Dios hace las cosas porque Él desea, porque Él lo quiere, porque esa es su voluntad, porque ese es su beneplácito, entonces lo que está haciendo es revelarnos la soberanía de Dios. Es decir, Dios nunca va a actuar por necesidad de alguien, Dios no va a actuar coaccionado por alguien, ni sus acciones son contingentes, como si Él nunca hubiera planeado las cosas. Él es eterno y su voluntad y sus planes son eternos, sus deseos son eternos y su beneplácito es eterno. Él no creó las cosas para ver si en esa creación, la creación le podía rendir a Él adoración. No, la creación fue creada para eso, para rendirle adoración, no para ver si podía hacerlo. Él no creó al hombre para ver si éste podría buscarlo y adorarlo. Es cierto que dotó al hombre de una voluntad y de un deseo, pero Dios no podría estar esperando en cualquier época de la historia del hombre que éste se decida a adorarlo. Eso entonces dejaría a Dios como todo lo que uno se imagina de él, pero sin su soberanía. Porque si Dios creó al hombre y su propósito no era que el hombre lo adorara, y va a dejar al escrutinio, a la determinación, al deseo del hombre que lo quiera adorar, entonces deja a Dios como toda gente lo conoce, pero sin su soberanía. Entonces Dios no es soberano. Y usted va a decir, bueno, entonces no todos los hombres lo adoran. No, es cierto. Porque le voy a decir lo siguiente. Dios creó a ciertos hombres para adorarlo. ¿Sí, hermano? Y cuando comienzo a darles este pequeño alimento, algunos se atragantan. ¿Y eso qué va a reflejar? Nuestra edad espiritual. Miren, Dios creó a algunos para adorarlo. Dios hace todo lo que Él hace, lo hace porque Él lo desea, porque Él lo quiere y porque ese es su beneplácito. No olviden eso. Cuando todas las cosas Dios las hace porque lo desea, lo quiere y es su beneplácito, y eso hace que Él se glorifique a sí mismo, entonces estamos hablando de ¿qué? Soberanía. No olviden eso. Estamos hablando de soberanía. Miren, ejemplos nada más para que vean esto rápido. Isaías 48:9. Isaías 48:9. Léanlo, por favor, hermanos. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel y por qué difirió su ira? Es decir, ¿por qué no trajo toda su ira de pronto y acabó con ese pueblo? ¿Por amor al pueblo de Dios? No. ¿Por amor de qué? De sí mismo. Por amor de sí mismo. Él, amándose a sí mismo, dijo, voy a hacer esto. Entonces, ¿por qué hace las cosas Dios? Por amor de sí mismo, por su deseo. Vean el siguiente versículo, versículo 11.
Dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré. ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Las personas? No, es Él mismo, su deseo. Capítulo 43, versículo 25, ¿qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré. ¿Por qué nos perdona Dios? ¿Por nosotros? No, por amor de sí mismo, una vez más, ¿verdad? Capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Salmo 106, versículo 8. Ellos salvó por amor de su nombre para hacer notorio. Ahora, podemos seguir textos y textos y textos y textos. Y ustedes van a ver que todas las cosas que Dios las hace por su deseo, por su beneplácito, por su gloria, por amor de sí mismo. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué? Su soberanía. No perdamos esto. Dios puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Hoy escuchaba a alguien decir esto. En un debate de alguien estaba diciendo que la Biblia es igual a la autoridad del Papa. Estaba diciendo algo. Y luego le refutaba a aquella persona. ¿Cómo crees todo esto? Y luego le decía a esta persona, ¿acaso Dios no puede darle autoridad a su palabra y también no le puede dar autoridad al Papa para que lo que él hable sea infalible? ¿Puede o no puede hacerlo Dios? Hermanos, ¿puede o no puede hacerlo? Sí puede. El asunto es este, no es que si él pueda, pero no es que si él pueda. La pregunta no es esa, porque Dios puede hacer todas las cosas. La pregunta es si él quiere. Ese es el punto. Ahora, ¿Dios quiere que alguien tenga la misma autoridad que su palabra, hermanos? No, en absoluto. En absoluto. Dios quiere que alguien tenga la misma infabilidad o que tenga toda la autoridad como Él la tiene. ¿Dios puede crear otro Dios? ¿Puede? ¿Puede crear otro Dios? El asunto es si Él quiere, no si Él puede. Y cuando hablamos de que si Él quiere, entonces, ¿qué estamos hablando? De soberanía. Por eso les digo, hermanos, que nadie puede alabar a Dios ni adorar a Dios si su conocimiento es muy amplio, pero si no entiende la soberanía de Dios. ¿Cómo puede alabar a un Dios que no conoce que es soberano? Ahora, este llamado, hermanos, que hace Pablo a la adoración al Señor, está basado precisamente en la soberanía de Dios. Noten que este himno de alabanza y de gloria tiene esa temática. Es decir, estamos llamando a este himno el himno de la soberanía de Dios o el Dios soberano, como le quieran poner, pero que tiene que ver soberanía. ¿Por qué? Porque todo el himno habla acerca de eso, del deseo, la voluntad de Dios, su deseo, su voluntad. Miren, versículo 3, nada más véanlo rápido. Versículo 3. ¿Qué dicen? Léanlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego dice versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se nos bendijo. Él es el autor de toda bendición en nuestras vidas. De todas. Pero a lo que Pablo va a resaltar aquí, hermanos, es la pregunta. ¿De dónde provenía la motivación de Dios para bendecirnos, hermanos? ¿De dónde proviene esa motivación de Dios para bendecirnos? De sí mismo, de su voluntad, de su deseo. Ahora, fíjense que hay dos términos que son el alimento más difícil de digerir para los niños espirituales y que Pablo va a enfatizar como las bendiciones de la voluntad, de la gracia y el deseo de Dios. ¿Cuáles son esas dos palabras o esos dos términos o esas dos circunstancias? Uno, la elección. Y dos, la predestinación. Versículo 4 y 5. Según nos escogió en él, elección. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Ahora dice, ¿por qué Dios nos escogió y por qué Dios nos predestinó? ¿Porque lo merecíamos?
porque miró a futuro y dijo, este va a ser digno de que yo lo elija para poder sentarlo con Cristo en los lugares celestiales. ¿Eso pensó el Señor, obvio? No, lo dice claramente, según el puro afecto de su voluntad. Para eso, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos eligió y por qué nos predestinó? Según el puro afecto de su voluntad. Ahora, si no entendemos bien esa frase, déjenme se las digo en otras versiones. La versión de la palabra de Dios para todo el pueblo dice, eso era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Así dice esa versión. Eso es lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Ahora, la Biblia textual dice, según la complacencia de su voluntad, así lo hizo. Y luego la versión nueva traducción viviente dice, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio un gran gusto el hacerlo. Eso quiere decir, ¿qué quería hacer el Señor? Elegirnos, predestinarnos. ¿Por qué? Por su afecto, por su pura voluntad, porque eso le placía, porque eso le satisfacía a Dios, porque eso le llenaba a él, porque eso era lo que a él le daba gusto hacer y lo hizo. Ahora, todo este texto así habla, según el puro afecto de su voluntad. El título de soberanía de Dios está porque se ve que esa es la voluntad y ese es el deseo de Dios y ese es el tema general de todo el himno. Vean, así sigue diciendo, seguimos leyendo y yo sigo puntualizando. Vean, versículo 6, ¿qué dice? Versículo 6. Léalo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo. ¿Para qué nos eligió predestinó? Para alabanza de su gloria, de su gracia. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Según qué? Su beneplácito. Él se sentía complacido en hacerlo. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es lo que Dios decidió. Su voluntad se decidió así, Él lo quiso hacer. Era su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué hizo todo eso? Para alabanza de su gloria. Y versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que todo lo que Dios hizo, en este caso, de lo que está hablando Pablo, elección y predestinación, todo lo hizo Dios en su soberanía, porque eso le complacía, porque esa era su voluntad, porque ese era su deseo, porque eso a Dios le daba gusto hacerlo. Por lo tanto, este himno, ¿cómo lo llamamos? La soberanía de Dios, o el Dios soberano. ¿Sí? Ese es el título. Ahora voy más rápido. ¿Cuál es el coro de este himno? ¿Cuál es el coro de este himno? El coro de este himno es Cristo es la razón y la causa de todo. Cristo es la razón y la causa de todo. Déjenme explico por qué. Sin Cristo, hermanos, ninguna de estas cosas podrían suceder. Sin Cristo, ninguna de estas cosas, elección, predestinación, pueden suceder. No, ni salvación, ninguna cosa. El coro, hermanos, de un himno, déjenme les explico un poquito rápido. El coro de un himno, hermanos, es una parte repetitiva que enlaza las estrofas. Entonces, ustedes ven que cuando cantamos una estrofa, luego viene el coro, estrofa y el mismo coro, otra estrofa y el mismo coro. Entonces, ¿qué es lo que hace el coro, hermanos? Lo que hace el coro es la idea principal del canto y el coro lo que hace es resaltar, hermanos, una verdad fundamental dentro del canto. Y por eso se repite una y otra vez. El coro de un himno es esta parte repetitiva que enlaza las estrofas con una frase repetitiva como idea principal del canto. Y entonces aquí el coro, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Es Cristo. Cristo, el Dios verdadero, que se humanó y que hizo posible nuestra elección, nuestra predestinación, nuestra salvación y nuestra herencia. Es repetitivo el nombre de Cristo, como es posible que fuera yo elegido, que yo fuera predestinado, que fuera salvado y que recibiera una herencia. Vean, versículo 3, que dice, bendito
sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. O sea, si Dios nos bendijo, fue en Cristo. No fue a mí así nada más, me dio una bendición espiritual. No, dice que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que si alguno está en Cristo, puede recibir estas bendiciones. El que no está en Cristo no recibe tales bendiciones. Ahora, vean lo repetitivo de esta frase, de esta verdad, de este coro. Versículo 4, dice, según nos escogió en quién, en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Así que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. No hay elección si no estamos en Cristo. No hay elección si no estamos en Cristo. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿Por qué fuimos adoptados como hijos suyos y predestinados? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, si Cristo no estaba de por medio, no hay tal cosa. Vean el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. ¿Cómo nos hizo aceptos Dios? En el amado. Si Cristo no estaba, no somos aceptos delante de Dios. Versículo 7. En quien tenemos, la palabra en, está hablando de Cristo, ¿verdad? Sigue hablando de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si no estamos en Cristo, no hay redención. No hay redención para nosotros. Versículo 10. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Déjame decirles, esta elección de Dios, esta predestinación, esa salvación y esa herencia, todo está reunido ¿en quién? En Cristo. No hay elección sin Cristo, no hay predestinación sin Cristo, no hay salvación sin Cristo, no hay herencia sin Cristo, no hay nada sin Cristo. Y lo está repitiendo Pablo una y otra vez. Vean el versículo 10, dice, perdón, 11. En él, una vez más, en él, 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿En quién tenemos herencia? En Cristo. No hay herencia, no hay predestinación, no hay elección, no hay redención, si no estamos ¿en quién? En Cristo. No hay nada de esto sin Cristo. Ahora, versículo 12. Vean, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Una vez más, no podemos ser de gloria, de alabanza al Señor, no podemos ser instrumentos de Dios si no estamos en Cristo. Versículo 13. En Él, en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay seguridad para nosotros, no hay bendición en nuestras vidas, no hay posibilidad de ser salvos, no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos las arras del Espíritu, no tenemos la bendición de la promesa si no estamos ¿en quién? En Cristo. Así que, ¿cuál es la frase repetitiva, hermanos, de este himno? En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Este es el coro de este himno, que no debemos olvidar, es en Cristo, en Cristo, en Cristo. No hay nada si no estamos en Cristo. Ahora, termino esta noche. Ya vimos el título. ¿Cuál es? La soberanía de Dios. Porque todo el tema se deja ver que todo lo hizo por su deseo, por su voluntad y por su beneplácito. Ya vimos el coro de este himno, que es en Cristo. Es repetitivo. No hay nada sin Cristo. Así que ninguna cosa podemos entenderla si la verdad central de este himno es si no estamos en Cristo. Ahora, por último, y en esta noche, nada, por último, este himno tiene 3 estrofas. Y esas 3 estrofas son que nuestra salvación fue en la eternidad pasada. Primera estrofa. Segunda estrofa, nuestra salvación se da en el tiempo presente. Y tercera estrofa, nuestra salvación se da en la eternidad futura. Este himno tiene estas 3 estrofas. La salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. A esto le llamamos los 3 estadios o momentos de la salvación.
Y esos 3 momentos o estadios de salvación los vamos a ver la próxima semana. Este es el himno glorioso de Efesios capítulo 1. Así que, hermanos, yo no puedo alabar y adorar a Dios realmente si si no estoy expuesto a la verdad. Si yo no entiendo estas verdades, lo único que hago cuando yo canto un himno, Soberano Dios o el Dios que adoramos o todos esos himnos que nos gustan o cantos, simplemente estamos nada más satisfaciendo nuestro gusto musical, nuestro deseo, nuestra necesidad de sentirnos como parte de algo. Nos estamos satisfaciendo a nosotros mismos, porque si no estamos expuestos a esta verdad, no podemos adorar verdaderamente a Dios. Dios es soberano y esa soberanía de Dios se ha manifestado en nosotros, en sus planes eternos, en Cristo. Y vamos a ver cómo se llevó a cabo todo esto, en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Y vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te queremos adorar, alabar tu nombre, Señor, y glorificarte. Y lamentablemente, Señor, tenemos que decir que muchas veces nuestra alabanza, Señor, no es más que algo hueco, porque muchos, Señor, sin entendimiento, entonamos una canción, un himno, repetimos algo, y eso no afecta realmente nuestras vidas, ni la ha cambiado, ni la ha transformado, porque simplemente nos hemos vuelto muy religiosos, cantando, Señor, algo que no entendemos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes, Padre, a discernir bien tu palabra, a poder, Señor, comprender bien lo que tú nos revelas de ti. Te ruego, Padre, que nos ayude a cada vez más ser mejores adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, a cantar no solamente con nuestra voz, con nuestro espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor. Te ruego por cada hermano aquí presente, por cada uno de los que estamos aquí, para que podamos convertirnos en verdaderos adoradores tuyos, porque entendemos quién eres tú y lo que haces, y lo que has hecho. Te alabamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.